Buenos días de Rock Español, gracias aquí por estar empezándose a conectar. Voy a dar unos minutitos, unos segundos para que los que se están conectando puedan registrarse o dar un saludo. Siempre nos encanta mirar quién está ahí, así que si es posible, déjanos saber tu nombre o a lo mejor de dónde estás conectando. Yo sé que algunos hasta del trabajo o aquí en California o ya sea en otro país, pero gracias por acompañarnos, gracias por conectar esta mañana. Siempre nos alegra mucho cuando vemos que el pueblo de Dios desea, ¿verdad? Conectar con el Señor y con su palabra. Y no hay mejor manera que conectándose, escuchando lo que Dios escribió para que nosotros leyéramos. La palabra de Dios es increíble, aún más su palabra dice que es viva y eficaz, es como esa espada de dos filos. Y no hay mejor manera que cambiar nuestra vida al escuchar la palabra de Dios. Y aquí en The Rock Español decimos que aquí leemos la palabra de Dios todos los días. Y si tú quieres ver un cambio en tu vida, entonces aplica la palabra de Dios y vas a ver cómo va a empezar a no solamente cambiar tu vida, pero va a renovar y va a nutrir tu espíritu y tu alma. Así que gracias por conectar en esta mañana. Damos muchas gracias a todos ustedes que están no solamente conectando, pero también compartiendo con otros la palabra de Dios. Así que te invito, si no lo has hecho, ahí mismo donde estás, oprime ese botón donde dice compartir o si lo tienes en inglés, tu teléfono dice share, pero es una de las maneras que puedes ayudar a otros o puedes enviárselo por texto también a aquellos que están en YouTube o en Facebook, no importa, puedes enviar un texto a un amigo, a un compañero, a un familiar con este enlace, porque tú nunca sabes cómo la palabra de Dios, aunque tú no crees que esa persona va a poner atención, Dios se encarga, el Espíritu Santo se encarga y Él sabe cómo alcanzar a cada uno de sus hijos. Así que bueno, gracias de nuevo. Vamos a iniciar. Estamos, como has escuchado, estamos leyendo el libro de Apocalipsis, un libro, como dice mi esposo, que está pesado. Así que abróchate el cinturón, porque este libro tiene una revelación increíble. Y vamos a orar, a invitar al Espíritu Santo antes de iniciar y leerlo, para que el Espíritu Santo nos hable personalmente. Amén. Así que, Señor, gracias primero que todo por un nuevo día, Señor, que hemos despertado. Gracias a ti y en este día, Espíritu Santo, te invitamos a que vengas a hablar directamente a nuestro corazón, directamente, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre, Señor, nuestro corazón, abre nuestros oídos espirituales para que no solo escuchemos palabras, pero que escuchemos de ti, Señor. Lo que tú quieres decirnos y enseñarnos en este día, te damos toda la autoridad para que tú hagas la revelación en nuestros corazones. Y su pueblo dice, amén, así sea. Bueno, iniciemos ahora este libro, a este capítulo que vamos a iniciar, capítulo 8 del libro de Apocalipsis, y dice así, el título dice, el Cordero rompe el séptimo sello. Así que dice, cuando el Cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. ¿Te puedes imaginar? Pausa por un momento, imagínate el cielo mismo. De pronto que se abrió este último sello, hubo un silencio por todo el cielo. Si te acuerdas, cuando abrió el primer sello, hubo más bien un trueno, ¿verdad? Pero ahora que estamos abriendo este último sello, como lo explica aquí Juan, dice que hubo un silencio. No sé si fue a lo mejor un asombro de lo que estaba por venir, un asombro del poder y la manifestación del poder de Dios. Yo no sé por qué hubo un silencio, pero aquí Juan nos explica que hubo un silencio y luego dice por una media hora, que se me hace interesante. La palabra griega ahí dice que está compuesta de dos palabras y se entiende porque dice media hora. Pero esa palabra original en el griego quiere decir mitad, es la primera palabra y de ahí sacamos media. Y la segunda palabra en el griego es
Kairos, que para aquellos que han escuchado varias enseñanzas de mi esposo, de Manny, el pastor Manny, explica que la palabra Kairos es muy específica, tiene el significado de un tiempo fijo o un tiempo señalado. Entonces, aquí no sabemos exactamente si es específica o literalmente media hora, pero sí sabemos que es un tiempo específico, un tiempo fijo y señalado en el reino de Dios. Pero bueno, continuemos. Versículo 2 dice, vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Si quieres puedes poner ahí 7 ángeles, 7 trompetas, porque esto tiene el significado de lo que vamos a estar descubriendo. Versículo 3 dice, entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. Pausemos por un momento aquí porque aquí está sucediendo dos cosas. Primero, escuchamos que se abrió este último sello, el séptimo sello, y hubo ese silencio en el cielo, ¿verdad? Y luego dice que se presentaron estos 7 ángeles que están de pie delante de Dios y se les entregó 7 trompetas. Y reconocemos que las trompetas en la Biblia tienen ese significado como que se va a dar un anuncio, como que algo se va a revelar. Pero luego, si escuchaste en el versículo 3, dice que vio otro ángel. Entonces, este es un ángel diferente a estos 7, otro ángel. Y dice que cuando vino este otro ángel, vino con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios. Aquí estamos viendo que este ángel es Cristo y te voy a explicar por qué. Porque este ángel ocupa su lugar en el altar de oro y está haciendo el acto de un sacerdote, aún más, es nuestro gran sumo sacerdote. Y aprendimos en el libro de Hebreos que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y aquí, nuestro gran sacerdote dice que la gran cantidad de incienso es su intercesión que ahora se mezcla con la nuestra. Qué bello es esa imagen, ese cuadro. Si alguna vez has pensado que tus oraciones no tienen efecto, eso es una mentira, porque nuestras oraciones, el Señor las escucha. Y aquí está diciendo que este otro ángel está mezclando ese incienso con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono de Dios. ¡Wow! ¡Qué imagen tan poderosa y tan bella estamos leyendo aquí de lo que Juan vio! Continuemos, versículo 4 dice, el humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Versículo 5. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Uf, aquí se está poniendo intensa la cosa, ¿verdad? Luego dice el título, próximo título en mi traducción que estoy leyendo, en la versión que estoy leyendo, dice las primeras 4 trompetas. Así que prepárense, ¿verdad? Aquí vienen las primeras 4 trompetas. Versículo 6 dice, entonces los 7 ángeles con las 7 trompetas se prepararon para hacerlas sonar. El primer ángel tocó su trompeta y granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados sobre la tierra. Ahora, esto tiene
un significado, es similar a la plaga enviada sobre Egipto, ¿verdad? Y sabemos que Egipto siempre representa el sistema del mundo. Y el granizo, esto es muy interesante, el granizo es una metáfora bíblica en la Biblia del juicio divino. Y puedes referenciar ahí Isaías, vamos, escríbelo ahí, Isaías 28:17, porque te voy a decir por qué tiene esa metáfora o ese significado ah, del juicio divino. Isaías 28:17, te lo voy a leer brevemente, pero mira lo que dice. Dice, los probaré, y este es el profeta Isaías hablando a través de la palabra de Dios, a través de la voz de Dios. Los probaré con la cuerda de medir de la justicia, con la plomada de la rectitud, puesto que su refugio está construido de mentiras, hablando del mundo. Un granizo, escucha, un granizo lo echará abajo. Va a traer todo al suelo, todas esas mentiras del mundo, puesto que está hecho de engaños, una inundación lo arrasará. Entonces, el granizo puede ser una imagen, ¿verdad?, del juicio de Dios que destruye el escondite de las mentiras y las falsas doctrinas. Esto está muy interesante, pero está revelando aquí la palabra de Dios de cómo todo va a suceder. Entonces continuemos, versículo 7, la segunda parte dice, incendió la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Ahora, la hierba en la Biblia se usa constantemente en las escrituras como una imagen de nuestra carne, nuestra naturaleza. Entonces, la hierba es como una cubierta de superficie, por decir así, y puede ser como una máscara que oculta lo que realmente está adentro. Entonces, es muy interesante que este primer ángel tocó su trompeta y dice que el granizo y fuego fueron mezclados con sangre y fueron lanzados sobre la tierra y se encendió la tercera parte de la tierra y quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Continuemos. Versículo 8 dice, entonces el segundo ángel tocó su trompeta y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar. La tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de todos los seres que viven en el mar y fue destruida la tercera parte de todos los barcos. De nuevo, aquí hay otra metáfora que varios teólogos explican que en la Biblia, ¿verdad? El mar es una metáfora frecuentemente usada para describir la humanidad. Por eso es que el mar de la humanidad es como lo dicen algunos. Y las criaturas marinas que están siendo destruidas conforme a este versículo 9 pueden referirse a los deseos y actividades de los impíos o de la carne que vive profundamente en los corazones de las personas. Bueno, continuemos, ¿verdad? Versículo 10. Entonces el tercer ángel, ya vimos el primero y el segundo y ahora el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella cayó del cielo ardiendo como una antorcha. Cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. Versículo 11. El nombre de la estrella era amargura. Hizo que la tercera parte de las aguas se volviera amarga y mucha gente murió por beber de esa agua amarga. Otras traducciones le llaman a esta estrella en lugar de era amargura, otras le dicen madera venenosa o ajenjo. Bueno, sigamos, dice versículo 12. Entonces el cuarto ángel tocó su trompeta y se dañó la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas y se oscurecieron. Así que la tercera parte del día quedó sin luz y también la tercera parte de la noche. Muy interesante aquí, ¿verdad? Como que el orden de cómo el universo y todo fue creado, el antiguo orden, por decir así, se está desapareciendo y un nuevo éxodo, un nuevo manera de existir o de cómo va a ser las cosas se está acercando.
Versículo 13. Entonces miré y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos, gritando fuerte, terror, terror, terror para todos los habitantes de este mundo por lo que vendrá cuando los últimos tres ángeles toquen sus trompetas. Wow, aquí la cosa se está poniendo intensa, ¿verdad? Porque recuerda, la Biblia no exagera, la Biblia es muy intencional con cada palabra. Y aquí nos dice que un águila cruzaba los cielos gritando fuerte, terror, terror, terror para todos los habitantes de este mundo, por lo que vendrá cuando los últimos tres ángeles toquen sus trompetas. Si pensaste que los primeros cuatro que tocaron su trompeta sucedieron cosas terribles y fuertes, ahora imagínate si la Biblia está advirtiéndonos que estos últimos tres que están por tocar sus trompetas va a ser terrible. Entonces, por eso yo creo que estamos leyendo dos capítulos, el 8 y ahora así es como termina el 8 y ahora vamos a leer el capítulo 9, ¿verdad? Y el capítulo 9 tiene el título arriba, dice, la quinta trompeta trae el primer terror. Dice así, entonces el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. Aquí está poniendo aún más intensa la cosa, por decir, ¿verdad? Así que escribe ahí estrella y luego escribe abismo sin fondo, porque aquí vamos a descubrir unas cosas. Esta estrella, la palabra estrella, es la misma palabra que encontramos en Isaías 14:1 y hay referencias en varias versiones de la Biblia. Aquí específicamente en este versículo, capítulo 9, versículo 1, pone de referencia a Isaías 14:1 y muchos teólogos dicen que esta estrella se está refiriendo al diablo, a Satanás, al cual fue echado del cielo. Y la escritura Isaías 14:1 dice que dice, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Muy interesante, ¿verdad? Y luego te pedí que escribieras ahí la palabra abismo sin fondo, porque dice que esta estrella, ¿verdad? Se le dio la llave, eso no sucedió hasta que esta trompeta se sonó, pero dice que se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. Y la palabra abismo ahí en la escritura es la misma palabra que encontramos en Lucas 8:31. Lucas 8:31, si no te acuerdas, es cuando Jesucristo sanó a el hombre que estaba endemoniado. Que la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo lo liberó y lo sanó, los demonios le rogaron, le imploraron a Jesucristo que no los enviara al abismo. Está utilizando esa misma palabra. Y Jesús, cuando sanó a este hombre endemoniado, los demonios le suplicaron a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Es la misma palabra que se está utilizando aquí en Apocalipsis. Entonces este lugar es real y sabemos que este lugar es obviamente donde vive Satanás, donde está Satanás y los demonios. Versículo 2. Cuando lo abrió salió humo, como si fuera de un gran horno, y la luz del sol y el aire se oscurecieron debido al humo. Versículo 3. Entonces del humo salieron langostas y descendieron sobre la tierra. Y se les dio poder para picar como escorpiones. Oh, esto no me gusta a mí para nada. No sé si alguna vez has sido picado por un escorpión. Yo fui picada por un escorpión viviendo en Arizona por muchos años. Nunca nos había pasado. Y me acuerdo que el último año antes de mudarnos aquí a California, regresarnos a California, después de casi 15 años de vivir, me picó un escorpión en mi cama. Fue algo que ni siquiera hasta el día de hoy entiendo cómo sucedió, pero en mi cama. Y te puedo decir que no fue una experiencia bonita. Me acuerdo que me ardía todo mi cuerpo. Por 24 horas me ardió y sobre todo más en el lugar donde me picó.
que fue aquí cerquita de entre mi estómago y, y sentía como electricidad y bueno, no fue una experiencia bonita para nada, pregúntele a mi esposo y a mis hijos, me traumó yo creo, pero aquí dice que estas escorpiones, dice, se les dio el poder para picar como escorpiones, no son escorpiones, pero se les dio poder para picar como escorpiones. Ahora, este humo del abismo puede ser una imagen también como del engaño, las mentiras del enemigo, ¿verdad? Es como esa cortina de humo y las langostas son como una imagen del enemigo. Entonces dice, entonces del humo salieron langostas y descendieron sobre la tierra y se les dio el poder para picar como escorpiones. Versículo 4. Se les ordenó que no dañaran la hierba, ni las plantas, ni los árboles, sino, escucha, solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. ¿Te acuerdas que leímos en el capítulo 7 que antes de que se les dio potestad a esos cuatro agentes divinos a dañar la tierra, el Señor o Dios dijo, no lo hagan hasta que pongan el sello del Dios viviente sobre sus siervos? Entonces aquí se les ordenó que no dañaran la hierba, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Entonces puedes poner ahí solamente a las personas que no tenían este sello. Versículo 5. Se les ordenó que no las mataran, sino que las torturaran durante 5 meses con un dolor similar al dolor que causa la picadura del escorpión. Yikes. Continuemos, versículo 6. Durante esos días las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte escapará de ellas. Versículo 7. Las langostas alguien escribe ahí, parecían caballos preparados para la batalla. Llevaban lo que parecían coronas de oro sobre la cabeza y las caras parecían humanas. Nota, esa palabra parecían ocurre o sucede varias veces y en unos segundos explico un poco más acerca de eso, pero sigamos. Versículo 8. Su cabello era como el de una mujer y tenían dientes como los del león. Quiero que sepas que la palabra parecían se encuentra realmente 9 veces en el texto original, en el texto griego. En el versículo 7, 8 aparece 9 veces esa palabra. Vienen apareciendo como caballos de batalla para intimidar con coronas falsas, luciendo como si estuvieran en una misión de Dios, pero no son genuinos. Por eso es que utiliza la palabra parecían. Y en el idioma original, en el griego, aparece aún más, muchas veces más, 9 veces. Y por eso es que tiene esa parecían, como que están tratando de demostrar algo que no son. Tienen lo que parecen ser rostros humanos, lo que indica el hecho de que son falsos maestros y falsos apóstoles con sus falsas coronas de oro, lo que explican algunos teólogos. Con cabello como el de las mujeres y dientes como los de un león, seducirán y destrozarán a los que caen en su servidumbre. Muy interesante esta observación de los teólogos. Continuemos, versículo 9. Llevaban puestas armaduras de hierro y sus alas rugían como un ejército de carros de guerra que se apresura a la batalla. Versículo 10. Tenían colas que picaban como escorpiones y durante 5 meses tuvieron el poder para atormentar a la gente. Versículo 11, su rey es el ángel del abismo sin fondo, su nombre el destructor. En hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Versículo 12, el primer terror ya pasó. Esto es solamente el primero, wow. Pero mira, vienen 2 terrores más. Así termina el versículo 12, como preparándonos, ¿verdad? Este apenitas es el primero y dice que la gente va a buscar
el poder morirse, que van a querer morir, pero no lo van a hallar, no lo van a encontrar. Esto es un tormento, una tortura horrible, por decir así, ¿verdad? Que un ser humano quiera morir y no poder morir, esto es terrible. Sigamos, el versículo 13 tiene el mini título ahí en mi traducción, dice, la sexta trompeta trae el segundo terror. Versículo 13, entonces el sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que hablaba desde los cuatro cuernos del altar de oro que está en la presencia de Dios. Y la voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta los cuatro ángeles que están atados en el gran río Eufrates. Y el gran río Eufrates se menciona una y otra vez en las escrituras, ¿verdad? Como esa frontera de la herencia de Israel o la tierra prometida. Entonces, muy interesante que dice que les dijo, suelta a los cuatro ángeles que están atados en el gran río de Eufrates. Continuemos, versículo 15. Entonces los cuatro ángeles que habían sido preparados para esa hora, ese día, ese mes y ese año, fueron desatados para matar a la tercera parte de toda la gente de la tierra. Versículo 16, oí que su ejército estaba formado por 200 millones de tropas a caballo. Está claro al leer el versículo 14 al 16 que los cuatro mensajeros se convierten en una cantidad innumerable, ¿verdad? De jinetes o de tropas de caballos, como lo describe aquí la Biblia. Y sabemos que estos son los vencedores que están listos para hacer la guerra por el Cordero. Entonces está el ejército, o por decir así, el ejército de las langostas y el ejército de las tropas de caballos, dos diferentes ejércitos enfrentándose y ambos están preparados para la batalla. Y y hay varias escrituras que ponen como de referencia aquí en estos versículos de Apocalipsis y son las escrituras que Joel describe también. Luego las puedes leer si quieres el libro de Joel, pero continuemos. Versículo 17, así en mi visión vi los caballos y a los jinetes montados sobre ellos. Este es Juan diciendo esto. Así en mi visión vi los caballos y a los jinetes montados sobre ellos. Los jinetes llevaban puesta una armadura de color rojo fuego, azul oscuro y amarillo. La cabeza de los caballos era como la de un león y de la boca le salía fuego, humo y azufre ardiente. La palabra griega para el azufre proviene de la palabra theos, que significa el carácter divino. Entonces sabemos que este ejército de caballos y jinetes es representando el reino de Dios. Versículo 18. La tercera parte de toda la gente de la tierra murió a causa de estas tres plagas, el fuego, el humo y el azufre ardiente que salían de la boca de los caballos. Versículo 19. El poder de estos caballos, escriban ahí el poder de estos caballos estaba en la boca y en la cola, pues sus colas tenían cabezas como de serpiente con el poder para herir a la gente. Verso 20. Sin embargo, los que no murieron en esas plagas, aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Qué terrible, ¿verdad? Que dice que aún después de todo esto que sucedió, los que no murieron en esas plagas, aún así se rehusaron el arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. ¡Wow! Terrible. Terminamos aquí, versículo 21. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. ¡Wow! Está
pesado aquí la cosa. Y yo sé que muchas veces podemos ser muy fáciles de decir, ay, qué bárbaros, cómo no se arrepintieron, qué les pasó, déjame decirte que el pecado y el engaño del enemigo le puede suceder a cualquiera. Y por eso es tan importante, más que nunca, que tú y yo estemos anclados sobre la roca que es Cristo y anclados sobre su palabra. Por eso es que el leer su palabra todos los días es necesario. Es como el comer, ¿verdad? Tú y yo no podemos vivir mucho si no dejamos de alimentar nuestro cuerpo físico. Ahora imagínate espiritualmente hablando. Por eso es que es urgente, más bien, déjame decirte, que leamos su palabra, que nos anclemos, que nuestra ancla sea Cristo y su palabra, porque déjame decirte que el enemigo es muy engañoso. La palabra de Dios dice en Génesis que es la serpiente era el animal más engañoso, tiene una manera de engañar no se va a presentar y decirte soy Satanás, el enemigo, y aquí estoy para engañarte. No, lo usa de una manera muy engañosa, muy sutil, una manera de que él sabe cómo sus artimañas, por decir así. Entonces, gracias a Dios por su palabra que nos está revelando, que está trayendo revelación. Hoy y más que nunca, déjame decirte, es muy importante mantenerse conectado a Jesucristo, mantenerse conectado a la viña del Señor, mantenerse conectado, ¿verdad? Porque sin Él no podemos hacer nada, dice su palabra. Y también te animo a que no solamente te encargues de cuidar de ti, pero tomes la responsabilidad como el pueblo de Dios de compartir lo que su palabra dice con otros, empezando con nuestros seres queridos, empezando con nuestra familia. Y yo entiendo, no te estoy diciendo que te pongas, agarres un micrófono y te pongas a predicar ahí y le prediques necesariamente. Recuerda, como nos enseñó mi esposo Manny, predica y cuando es necesario usa palabras. Primero empieza con nuestras vidas, nuestras acciones, en cómo vivimos la vida, cómo estamos demostrando lo que Cristo ha hecho por nosotros. Debe de ser demostrado en nuestras acciones, en nuestra vida cotidiana. Y yo sé, soy la primera en admitir, no siempre es fácil, ¿verdad? No siempre es fácil extender amor, no siempre es fácil extender perdón y gracia. Es fácil cuando la persona es fácil, pero ¿qué cuando la persona es difícil, verdad? Pero déjame decirte que es muy importante más que nunca que tú y yo estemos alcanzando a nuestros seres queridos. Y si no quieren escuchar del Señor, no te preocupes, usa tus oraciones. Recuerda que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, Él está intercediendo por nosotros también. Y cuando tú y yo oramos sin cesar, el Señor escucha nuestras oraciones. Así que en este día espero que la palabra de Dios te haya alentado y si no preparado, ¿verdad? Porque doy gracias a Dios por este libro de Apocalipsis, el libro de revelación que nos está preparando al pueblo de Dios de que estemos listos. Yo no sé en qué tiempo tú y yo vamos a estar viviendo en unos años que vienen, pero lo que sí sé es el tiempo que estamos viviendo ahora son tiempos difíciles y son tiempos donde no podemos vivir esta vida sin Dios. Así que te invito de nuevo, comparte estas devocionales en tus redes sociales, compártelos con un ser querido y si llegas a necesitar oración, déjanos saber, queremos orar por ti. Recuerda que puedes enviar un texto a nuestro número de iglesia 714-465-1611 y nos encantaría orar contigo y unirnos en oración, en fe contigo. Pero bueno, gracias de nuevo por haberse conectado y haber sido aquellos valientes que están siguiendo y aprendiendo del libro de Apocalipsis, que es un libro fuerte, intenso, pero es necesario, es muy necesario que tú y yo lo estemos leyendo y estemos siendo preparados por el Señor. Bueno, Dios te bendiga y con el favor de Dios, Dios primero, nos conectamos de nuevo mañana a las 10 de la mañana. Dios te bendiga.